Vamos. Hola, hola. Muy buenas tardes. Después de un poco de cafeína para volver a activar nuestra atención, vamos a seguir con la last but not least, ¿no?, de las mesas de hoy. Pero quiero aprovechar lo primero y más importante de felicitar a la Fundación por esos 25 años y 22 jornadas consecutivas, COVID mediante, ¿no?, donde al final evidentemente es algo increíble, ¿no? Es decir, yo creo que hay muy poquitas actividades hoy en día que tengan 22 jornadas consecutivas con 25 años de historia. Dicho esto, vamos a lo que es importante para hoy, que es hablar de la mesa de patología dual y TDAH. Si os parece, os voy a ir presentando los ponentes según vayan subiendo a la mesa. Y lo que vamos a hacer es un pequeño cambio con respecto a lo que tenéis en el programa, porque va a empezar el doctor Néstor Serman, que es psiquiatra del Hospital Marañón, Igor Romañón, presidente de la Fundación de Patología Dual, y yo creo que, Néstor, lo importante es escucharte a ti, con lo cual yo me callo, dejo a Néstor, y os parece, esperamos allí y os voy presentando uno por uno. Bueno, pues muchas gracias, Javier, muchas gracias por tus palabras y tu presentación. Gracias también a la Fundación, a Fátima, por esta invitación. 25 años es mi primera visita y lo agradezco mucho, lo valoro mucho y de verdad que enhorabuena por este tipo de actividades que son tan importantes para tanta gente, para tantos gente que sufre y gente que tiene distintas comunidades educativas de los pacientes e incluso profesionales. Bueno, como ha dicho el doctor Quintero, vamos a hablar hoy de patología dual. Estoy acompañado por dos también profesionales, colegas y amigos excelentes, la doctora Marisol Roncero y el doctor Ignacio Cibeira, que bueno, van a completar seguramente lo que yo diga hoy. Yo creo que en mis agradecimientos a la Fundación también creo que incluye el agradecimiento por incluir el tema de la patología dual. Creo que es un gran desconocido, el TDAH es un gran desconocido y la patología dual también es una gran desconocida. Y bueno, pues esto es importante, por lo tanto, poder hablar, comentar por lo menos algunas cosas. Bueno, con mis conflictos de intereses, y esto es un poco lo que voy a hablar del TDAH después de haber oído a todos los colegas de esta mañana y de otros días, creo que no tiene mucho sentido, pero el tema educativo hace ya muchos años publicamos este paper, este artículo, donde hablábamos de las necesidades de diagnóstico de esta condición clínica que no se conoce, que está no tratada, que es el tema del TDAH con patología dual. O sea, patología dual es adicción y otros trastornos mentales. Y cuando decimos otros trastornos mentales, creo que es fundamental el orden, porque las adicciones son trastornos mentales, como ahora voy a intentar ver. Bueno, ya decía antes la colega y la compañera que los diagnósticos, las categorías diagnósticas, las etiquetas diagnósticas, lo decía ya muy bien, no tienen hoy en día mucho sentido, pero también son importantes. A veces me dice el residente, doctor, dice usted que no, las categorías no sirven, lo del DSM-5 no me vale para nada. Digo, no, te lo estudias de memoria, pero luego, cuando lo sepas, podemos criticarlo y descomponerlo, como se ha comentado aquí y se ha dicho. ¿Por qué? Porque el DSM-5 es un consenso de expertos que se reúnen para describir una serie de síntomas, de signos, de cosas que se ven. Y dicen, sí, tienen déficit de atención, tienen hiperactividad y tienen impulsividad. Ah, vale, pues muy bien, eso es el TDAH y ahí nos quedamos. Bueno, ya se explicó antes que tenemos que valorar cualquier funcionamiento mental y cualquier trastorno mental desde una perspectiva dimensional, desde la normalidad hasta la gravedad. Y entre medias cabe de todo, absolutamente de todo. Ya no voy a hablar de los síntomas porque ya se han hablado de aquí. Sin embargo, también se ha comentado, tenemos que enfocar la perspectiva actual de la salud mental con conceptos nuevos. Parece que hablar del cerebro, como decían antes, que fue en los años 90, la década del cerebro, pues sigue siendo muchas veces un gran desconocido. Hablar del cerebro, hablar de la perspectiva evolutiva, cómo el cerebro se ha ido evolucionando a lo largo de la evolución, valga la redundancia, de los seres humanos, para constituirse en un cerebro que busca, como siempre, desde el comienzo, la supervivencia. El cerebro no sirve para otra cosa que para buscar la supervivencia, buscar agua, comida, sexo, ampliar el territorio, lo que haga falta para sobrevivir. Tenemos que incluir la perspectiva genética, tenemos que saber que el cerebro tarda en desarrollarse
muchos años, y el enfoque que le damos hoy en día a toda la medicina, que es la medicina de precisión, que en el campo nuestro se llama psiquiatría de precisión. Yo creo que esto es importante, el tema del cerebro, aunque parece que no, que ya está muy dicho y muy visto. Todas las funciones mentales se basan en el cerebro. Cómo pensamos, cómo sentimos, cómo percibimos, cómo nos comportamos, cómo nos controlamos, se basan en el cerebro. Las funciones mentales, todas se basan en el cerebro. Y las disfunciones mentales, o sea, cuando esto falla, o sea, le llamamos trastornos a las disfunciones, son los trastornos mentales, también, como es lógico, se basan en el cerebro. Cerebro que soporta las funciones, las emociones, la cognición y el comportamiento, o sea, los tres aspectos básicos que regulan el funcionamiento de los seres humanos. Bueno, la perspectiva genética es ineludible para la investigación, pero también para los clínicos, que muchas veces nos mandan pacientes, no han preguntado por la historia clínica, no han preguntado por antecedentes familiares, y esto es impepinable hacerlo cuando estamos hablando de cualquier cosa, pero en nuestro caso hablamos de trastornos mentales. Bueno, no hay, cuando hablamos de genética, no creo que tenga que ver con una diapositiva, pero no hablamos de un gen. No hay un gen para el TDAH, no hay un gen para la psicosis o para la depresión. Es una serie de factores que se acumulan, factores de riesgo genéticos acumulados que van a dar lugar a distintas expresiones del funcionamiento mental de una manera o de otra o de otra. Por lo tanto, no cabe en una sola cajita diagnóstica el complejo funcionamiento mental. Desde los genes, desde el genotipo, desde el ADN, hasta cómo nos expresamos en la naturaleza, en la salud y en la enfermedad, hay un largo recorrido. La ciencia, la investigación, se ha tenido que inventar un nuevo término que es el endofenotipo. Entre el fenotipo, cómo somos, cómo es el TDAH, con patología dual o sin él, o cómo somos en la normalidad, y desde el ADN hay un largo camino. El endofenotipo hace referencia a constructos. Por ejemplo, los rasgos de personalidad, que no trastornos, son endofenotipos, que tienen una conexión hereditaria muy clara. Por ejemplo, la impulsividad es un constructo, no es un diagnóstico categorial, pero es un endofenotipo que está presente en muchísimas alteraciones del funcionamiento mental y también muchas veces en lo que vamos a hablar hoy. Bueno, el cerebro comienza a cambiar, se va alterando mucho antes de que aparezcan, de que se manifiesten las distintas expresiones del funcionamiento mental, que se pueden expresar poco, mucho o nada o muchísimo. Entonces, esto es importante saber que este neurodesarrollo implica a todo el desarrollo del cerebro. Bueno, tengo aquí una diapositiva que indica que distintas regiones del cerebro se van desarrollando a lo largo del desarrollo en distintos momentos etarios, en distintos momentos de la edad de los individuos. Y si vamos abajo a las categorías diagnósticas, vemos que el TDAH es de las primeras en aparecer. Bueno, ya lo ha dicho antes la compañera, el TDAH no tiene por qué ser ninguna enfermedad, es una forma de ser y estar en el mundo, o sea que puede tener ventajas evolutivas muy importantes para muchísima gente, sin entrar en la enorme diversidad que hay, en la neurodiversidad que hay en estas presentaciones. Pero cuando hablamos de TDAH, los clínicos representan el extremo, aquellas personas que estas alteraciones no solamente existen, que eso no tiene ninguna importancia, sino que están impactando en la vida de las personas, impactando a nivel que estas personas son disfuncionales y por eso están consultando y por eso ya las consideramos un trastorno y no una forma de cualquiera de ser y estar. Bueno, ya también se ha dicho y creo que es repetirme, pero perdón por ello, que bueno, el TDAH se presenta con muchas caras, con muchas expresiones y todas tienen sus conexiones neurobiológicas. Parece que el TDAH fuera una cosa pura. Esto es un artículo ya antiguo que dice que se presenta con todos los diagnósticos categoriales que tenemos en las clasificaciones de los trastornos mentales. Yo lo he puesto en esta tabla mía que digo, TDAH puro, difícil, no hay nada que sea puro, o sea, no hay ninguna expresión del funcionamiento mental que sea solamente esa y ninguna otra.
El TDAH lo encontramos en las personas que tienen psicosis, en las personas que tienen trastornos afectivos bipolares. Los bipolares es muy frecuente, un 20%. En los trastornos depresivos, en la ansiedad, en los trastornos por tics motores y otros tipos de tics, en el trastorno obsesivo-compulsivo, en diferentes trastornos de personalidad, en la conducta alimentaria, que es muy frecuente, en las personas antisociales, los psicópatas, que me gusta más hablar de psicópatas, que los malos también pueden tener TDAH, y la patología dual. Me falta aquí el autismo, que está en la siguiente, pero quizás quería volver al autismo, digamos, tener elevadas puntuaciones en rasgos autistas se asocia con TDAH y puntuaciones elevadas en autismo se asocia con el consumo de sustancias, con todas o con muchas de ellas, como ahora veremos, pero no con el alcohol, y esto también tiene sentido neurobiológico. Pero vuelvo hacia atrás porque la última parece que no es que esto sea excluyente. Se puede tener una persona que tenga psicosis, TDAH, trastornos afectivos, trastorno de la conducta alimentaria y también que tenga por uso de sustancia. Todo esto se va mezclando y no aparece en una sola u otra de las etiquetas o de las categorías diagnósticas. Por lo tanto, cuando los clínicos nos llegan, esto ya lo habréis visto, nos llega un paciente con cualquier diagnóstico. Doctor, tengo depresión. Exploremos el TDAH. Doctor, tengo lo que tenga. Y al revés, si ya vienen, doctor, me han dicho que tengo TDAH, miremos qué más. En ese qué más vamos a encontrar una forma mucho más personalizada, mucho más adecuada. Personalizada me gusta porque conecta con la psiquiatría de precisión. Pese a todos los datos impactantes que tenemos desde el punto de vista de la epidemiología, de los conocimientos que nos llegan de las neurociencias, los médicos, los psiquiatras, no se encuentran a gusto con este diagnóstico, por muchas razones. Ya sabemos que hasta el 1994 el DSM-5, el DSM-4 en aquella época, no lo incluyó como una categoría diagnóstica. Las corrientes psicoanalíticas no hablan del TDAH, no existía en la literatura psicoanalítica nada que tenga que ver con el TDAH. Y se acompaña de alteraciones muy claras a nivel neurobiológico y a nivel de todo, y que requiere ser tratado con psicoestimulantes, lo cual nos crea incomodidad para mucha gente porque desafía la moralidad vigente. Como dicen, doctor, le está dando usted anfetaminas al paciente. Usted sabe que le está dando anfetaminas. ¡Qué peligro! ¡Qué peligro! Bueno, pues nos encontramos eso frecuentemente. Y sobre todo que la incomodidad es porque la mayor parte de los TDAH tienen patología dual, tienen conductas adictivas, además de tener muchas cosas. Y eso también crea una gran incomodidad en nuestros colegas a la hora de tratarlos, porque parece que tener una conducta adictiva no es un trastorno mental. Ahora lo veremos. La patología dual es eso, tener, decía antes, y me he adelantado, una adicción y otro trastorno mental, y que pueden estar juntos, pero no necesariamente juntos. Pueden ser también secuenciales, y esto es importante desde el punto de vista conceptual. Puede aparecer una cosa, la otra, tener TDAH, a los 11 años tener un trastorno por atracones, a los 16 un trastorno por consumo de cannabis, a los 19 tener un episodio bipolar. Pueden aparecer secuencialmente todas las manifestaciones de las alteraciones del funcionamiento mental. Por lo tanto, esta diapositiva no tiene ningún sentido. El cerebro no tiene compartimentos estancos donde en algún lugar encontramos los trastornos mentales, las adicciones y no sé qué. Es un absurdo, pero es así como realmente se considera y es así como los tratamos. TDAH para un lado, adicciones para la otra puerta. Bueno, pues ya hace muchos años que se publicó este artículo en el New England Journal of Medicine, que para los que no sois médicos es una de las revistas más importantes en el campo de la medicina, para sostener, soportar, dar evidencias de que las adicciones se apoyan en el cerebro y que hay un modelo cerebral de la adicción. Uno de los puntos importantes de este artículo publicado por los directores de los institutos públicos americanos, que yo he entresacado, es que solamente una minoría, una ínfima minoría de las personas expuestas a sustancias con capacidad adictiva van a desarrollar una adicción. Una ínfima minoría de las personas expuestas a juego patológico, a las máquinas, a lo que queráis, va a desarrollar una adicción.
Ahí decían el 10%, yo creo que es mucho menos, y ya me permito tener opiniones propias, que es mucho menos que todo eso. O sea, que la gente que se emborracha va a ser adicta al alcohol, no. La gente que consume cocaína, la gente que juega a las máquinas, no. Una ínfima minoría. ¿Por qué? La respuesta es muy simple. Hay que tener vulnerabilidad previa. Sin vulnerabilidad no podemos elegir ser adictos. No se elige ser adictos, se elige emborracharnos esta noche, vamos a salir y nos vamos a emborrachar. Y por ahí tiene consecuencias, si se matan en un accidente o toman drogas y les produce un ictus, pero no son adictos. La adicción no se elige. Las drogas, las sustancias, son necesarias, pero no son suficientes para crear una adicción. Hasta ahora, los trastornos adictivos han vivido huérfanos de esta perspectiva que aporta la patología dual. Se los considera como dicen nuestros colegas, usa tóxicos. Digo, pero estamos estigmatizando a nuestros pacientes, discriminándolos. ¿Qué es tóxico? La lejía es un tóxico. ¿Cómo va a ser la cocaína un tóxico? ¿Cómo va a ser el cannabis un tóxico? ¿Cómo va a ser el tabaco, la nicotina un tóxico? Son sustancias que tienen un impacto en el cerebro, son sustancias neurobiológicas, son sustancias químicas que van a actuar sobre la neurobiología del cerebro. O sea, no son tóxicos. Pero nuestros colegas insisten en esto, discriminando a nuestros pacientes y, bueno, de una forma a veces que el paciente se siente y dice, ¿qué le pasa a usted? Consumo tóxicos, doctor. Digo, ¿pero y eso qué es? O sea, que tenemos que preguntarlo. Bueno, ¿por qué? Porque esto tiene que ver con disfunciones del cerebro. Si no se elige tener una adicción, algo tiene que haber. Bueno, pues ya hemos dicho que estos sujetos vienen fallados, tienen una avería a nivel cerebral que les va a dar, digamos, que tengan distintas manifestaciones, la neurodiversidad, distintas expresiones de su comportamiento mental, en las emociones, en la cognición, en la conducta, y esto hace que la vida sea para ellos, bueno, lo que ya sabéis, ¿no? O sea, más aburrida, que, en fin, todos estos síntomas, y ellos descubren por ensayo y error que algunas sustancias le producen un alivio, mejoran sus síntomas y mejora la disforia, el malestar enorme que estas personas sienten. También, no solamente por sustancias, también puede presentarse con adicciones comportamentales. También estas personas pueden tener adicción al juego y otras adicciones comportamentales que hablará la doctora Marisol Roncero y Ignacio Cibeira seguramente a continuación mía. Pero vuelvo, ¿por qué razón los pacientes con TDAH y otros pacientes, todos los trastornos mentales, consumen sustancias? ¿Es porque se aburren? Los nuestros sí se aburren, pero ¿es solamente porque se aburren? Con todo lo que sufren, ¿necesitan algo para divertirse? Es que son personas que tienen vicio. ¿Cuál es el motivo por el que los psiquiatras piensan que la patología dual no les incumbe? No, vaya usted a la otra puerta. En esta puerta somos psiquiatras de los buenos y no atendemos vicios ni inmoralidades como las suyas. Deben ser tratados en dispositivos distintos, diferentes. Primero una cosa y después la otra. Primero trátese la droga, después venga por aquí que le trataremos el TDAH. O primero o al revés. Bueno, sin embargo, las evidencias hablan de la enorme incidencia, prevalencia del consumo de sustancias. Las personas con TDAH tienen 1.8 más riesgo de tener un trastorno por uso de tabaco, que es un trastorno muy grave porque mata a la gente. 1.8 veces más para presentar un trastorno por uso de alcohol. Y sobre todo, fijaros, 5.2 mayor riesgo de sustancias ilegales. ¿Cuáles? Ahora lo veremos. Hay 3 sustancias en las que nos tenemos que pensar en el TDAH, cuando alguien consulta por adicción a tabaco, a cannabis y a cocaína. ¿Por qué? Porque tienen neurobiológicamente conexiones con lo que estamos hablando. También pueden tener consumo de alcohol y tener adicción, pero estas conectan directamente con eso. Por eso las cifras de 5.2 mucho más alto que para otras sustancias. Hay instrumentos para los clínicos, eso no viene aquí. Decía antes que las sustancias, normalmente decimos que hay 5 sustancias, o sea, hay nuevas drogas, muchas drogas. No, hay 5 sustancias fundamentales a las que las personas pueden desarrollar adicción, que son el tabaco, que no es solamente nicotina, como es lógico, el tabaco tiene muchos efectos. He añadido el café porque tiene que ver con nuestros pacientes, el alcohol, el cannabis,
los estimulantes y los opioides. Los que tienen importancia para nosotros son tabaco, quizá café, cannabis y estimulantes. Durante mucho tiempo, toda la investigación neurobiológica en adicciones se ha centrado en el sistema de recompensa cerebral, el redondo que está ahí abajo, sistema dopaminérgico mesocórtico límbico. Sin embargo, sabemos que en el cerebro, y esto es una simplificación y me disculpáis por ello, hay otros sistemas neurobiológicos que tienen nombres de drogas. Hay un sistema endocannabinoide endógeno, un sistema opioide endógeno, un sistema colinérgico nicotínico. Tienen nombres de drogas en el cerebro. ¿Por qué? ¿Porque están ahí para que nos droguemos? No, se ha visto que cuando alguien consume estas sustancias impactan en estos sistemas. Entonces, eso tiene que hacernos pensar en que estos sistemas también, que están ahí para nuestra supervivencia como individuos y como especie, también pueden ser y están alterados, son disfuncionales en las personas que tienen trastornos mentales. Este es un artículo que publicaron hace ya unos poquitos años los colegas de Barcelona, en un estudio multieuropeo, donde hablaba, para traducirlo del inglés, tener un TDAH y el uso de cannabis a lo largo de la vida. Hay solapamiento genético y causalidad cuando hablan de cannabis. Un periodista lee este artículo, que parece muy complicado, y tiene que ponerle un titular. Y el periodista concluye que tener déficit de atención predispone 8 veces más a consumir cannabis. O sea, cuando viene alguien con cannabis, pensemos que puede tener un TDAH, no que tenga vicio solamente. Hay regiones genéticas compartidas, en fin, solapamientos neurobiológicos. Bueno, esto es un artículo muy reciente, de hace unos días atrás, que publicado, que hablan de lo mismo, del papel del sistema endocannabinoide endógeno en el disfuncionamiento cerebral y cómo se manifiesta, por ejemplo, en personas que tienen TDAH. Digo, para ver las conexiones entre sustancias. Encontramos una persona, un café fuerte, como me gusta a mí, 2 cerebros distintos. En una persona dice, no, yo a partir de las 10 de la mañana no bebo café porque ya no duermo. Otro dice, no, a mí me pones un doble cargado y yo duermo de una maravilla. La misma sustancia crea efectos distintos en distintos cerebros. Medicina de precisión, psiquiatría de precisión. El tabaco, bueno, pues es igual. Las personas que tienen este trastorno van a tener una gran incidencia del consumo de tabaco, tienen una adicción al tabaco muy importante. Sabemos por estudios epidemiológicos, que no he traído aquí, que los pacientes que se los medica de niños para el TDAH van a retrasar el inicio de probar el tabaco y les alivia la abstinencia. Y tenemos 3 fármacos, que aquí no es momento de hablar de fármacos, pero que damos a los adictos al tabaco, le damos nicotina, bupropion, vareniclina y citicina ahora, y todos ellos mejoran los síntomas de TDAH. Los fármacos que usamos para el tabaco mejoran también el TDAH. Hay que pensar en el sistema. Ya estoy. Termino. Las adicciones en sustancia también son importantes. Publicamos un artículo hace poquito tiempo con distintos colegas, el doctor Ferre, que nos acompaña aquí, y encontrábamos que 1 de cada 2 personas que tiene un trastorno por juego patológico tiene un TDAH. Si ampliábamos el TDAH, era mucho mayor todo eso. Bueno, esto lo voy a pasar. El tema de la cocaína, que antes hablaba la compañera de búsqueda de sensaciones, que es otro endofenotipo, junto con impulsividad. La búsqueda de sensaciones no se relaciona con las adicciones. Son personas que controlan. La impulsividad sí se relaciona con la adicción, sobre todo con la adicción a la cocaína. Las ratas que usan cocaína mejoran de la impulsividad. Las ratas que no tienen córtex, pero tienen un estriado con menor densidad de receptores dopaminérgicos, son más propensas, mucho más propensas, más vulnerables a desarrollar adicción a la cocaína. Y los tratamientos, lo único que quería comentar es que no debemos pensar en los adictos en buscar la abstinencia, que eso es un absurdo. Muchas veces, muchas personas llegan a la abstinencia. Debemos buscar, muchas veces, el paradigma en adicciones es reemplazar la sustancia por sustancias legales, médicas, en las cuales podamos tratarlos. Este es un esquema de un divulgador de la ciencia como es Stahl, que todos los médicos conocen, que propone un orden para tratar el TDAH. Y yo no estoy de acuerdo con Stahl y que ese orden deba existir. Hay que personalizar
ver cada persona cómo funciona, ver cada cerebro, sus distintas manifestaciones y luego decidir qué tratamiento debe ser primero. No me puedo resistir, me perdonas el doctor Quintero, que invitar a todos que tenemos los profesionales y los que en Madrid este año tenemos nuestro ya 27 Congresos de Patología Dual. Le ganamos a la Fundación Fátima. O sea que, gracias. Me disculpas que no tengo. Muchas gracias, Néstor. Si alguien tiene alguna pregunta para el doctor Sherman, sí, que hable ahora o calle para siempre, porque el doctor Sherman se tiene que ir a Bruselas y entonces nos ha pedido que adelantáramos su posición en el programa y si hay alguna pregunta, y si no, luego la resolvemos. La responderán mis compañeros. Absolutamente. A un paciente con adicción a cocaína y TDAH le vamos a tratar con estimulantes. Y los estimulantes van a mejorar, le van a bajar las ganas de consumir cocaína, luego puede consumir, y a veces tienen recaídas o momentos, pero bajan las ganas de consumir cocaína, mejora el TDAH, mejora los atracones, mejoran muchísimas cosas. Recordar que tenemos que tratarlo con dosis mucho más altas de las que son en personas que no presentan este tipo de trastornos. Vale. Pues muchas gracias otra vez. Gracias Néstor. Vamos a seguir evolucionando con la idea que nos ha dejado el doctor Sherman, la pelota botando, ¿vale? Y ahora le pedimos a la doctora Marisol Roncero, que es también psiquiatra del Hospital de Marañón, del programa de ADCOM, de adicciones comportamentales, para hablar de la adicción que solo ha dejado el doctor Sherman enunciada, que eran las adicciones comportamentales y su comorbilidad o su riesgo, el TDAH, ¿no? Es decir, mejor dicho, ¿no? ¿Qué problemas tenemos cuando el TDAH nos lleva a las adicciones de las conductas y no de las sustancias? Marisol, por favor. Hola, buenos días a todos. Gracias a la Fundación Activa por invitarme este año a hablar de adicciones comportamentales y TDAH. Bueno, yo, como ha comentado el doctor Quintero, soy psiquiatra de adultos del Centro ADCOM, que explicaré un poco en qué consiste para contextualizar la charla. Y bueno, pues este es el índice que voy a seguir, que son las adicciones comportamentales, que es el Centro ADCOM, el proceso que hacemos nosotros, que es un proceso de cribado, ¿vale? Describir la muestra que tenemos, ahora os explicaré bien en qué consiste, cómo detectamos TDAH en este cribado, que para nosotros es importante la detección en el cribado de adicciones comportamentales de personas con TDAH, hablaré un poco de la relación ya con literatura científica y conclusiones. Bueno, ¿qué son las adicciones comportamentales? He hablado esta mañana, Néstor ha comentado algo, pero bueno, yo quería decir que es una implicación excesiva en una actividad o conducta gratificante no relacionada necesariamente con el consumo de sustancias. Quiere decirse que la persona que tiene una adicción comportamental no tiene por qué consumir sustancias a la vez, que se sigue realizando a pesar de las consecuencias negativas para el bienestar físico, mental, social y económico de la persona. Las adicciones comportamentales, bueno, pues son adicciones que todavía algunas de ellas no están en las clasificaciones internacionales como el DSM-5 o la CIE-11. Estas que pongo aquí son las que más literatura científica tienen y son las que tratamos nosotros en ADCOM, que luego ya profundizaré. Adicción al sexo, que sería equivalente a la conducta sexual compulsiva de la CIE-11, adicciones a nuevas tecnologías, videojuegos y redes sociales, que mi compañero el doctor Cibeira comentará en la siguiente charla, adicción a las compras y adicción al juego. Yo me voy a centrar en esta presentación en la adicción al sexo, al juego y a las compras en adultos, que atendemos nosotros en ADCOM. ¿Son realmente adicciones, ¿no? Las adicciones comportamentales, la adicción al sexo. Bueno, pues parece que la literatura y la evidencia científica así lo dicen, ¿no? Tienen una similar historia natural, una edad de inicio similar, una cronicidad, también cursa con recaídas, una fenomenología similar con fenómenos de tolerancia, de síndrome de abstinencia, de craving, que es ansia por realizar la conducta. También presenta mucha comorbilidad con TDAH, con depresión, con ansiedad, como las adicciones con sustancia. Existe un solapamiento genético y neurobiológico. Nosotros en la consulta
pacientes con adicción a juego sí que tienen antecedentes, por ejemplo, de padres o madres con adicción al alcohol o a otras sustancias y viceversa, y existen unas consecuencias adversas muy parecidas, si no similares, a las adicciones con sustancia, con lo cual son realmente adicciones. ¿Qué es el Centro Azcom? Voy a pasar muy rápido porque, bueno, para contextualizar dónde trabajo y cómo detectamos nosotros las adicciones. El Centro Azcom es un dispositivo del Servicio Madrileño de Salud que se inauguró hace 2 años y medio y es público. Pertenece al Instituto de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Gregorio Marañón. Aquí está mi jefe, el doctor Ferre, compañero doctor Cibeira, mis compañeros Eva y Jesús, trabajadora social, residentes, están aquí con nosotros. Y está destinado a la detección, prevención, tratamiento e investigación de las adicciones comportamentales. ¿Qué adicciones comportamentales tratamos nosotros en Azcom? Juego, presencial y online, videojuegos, offline y online, redes sociales, sexo, presencial y online, y compras, presencial y online. Como os he comentado antes, yo me dedico más a atender juego, sexo y compras, y mi compañero el doctor Cibeira, videojuegos y redes sociales en adolescentes y también en adultos jóvenes, como os comentará él más adelante. ¿Cómo es el proceso de cribado? El proceso de cribado de Azcom es un proceso diferente. Para acceder a Azcom, para acceder a este servicio público, no hace falta pasar por el médico de cabecera ni por ningún otro profesional. Simplemente la persona en su casa puede apuntarse a una autocita. Está abierto a la población general. Los únicos requisitos, ya os digo, que es una edad igual o superior a 12 años, porque atendemos también a adolescentes, y disponer de tarjeta sanitaria de la Comunidad de Madrid. Lo que hace la persona que está en su casa y piensa que tiene una adicción comportamental es simplemente teclear Azcom Madrid en un buscador, lo detecta, o sea, lo tica, y aquí sale nuestra página web. Abajo veis en un cuadrado rojo solicitar cita, solicita cita y le sale una autocita que tiene que rellenar, y con esto elige una cita que le venga mejor. Son 4 días a la semana en 2 franjas horarias, una para adolescentes y otra para adultos, ¿vale? Los adolescentes siempre tienen que venir acompañados por familiar. Y la cita es físicamente en nuestro Instituto de Psiquiatría y Salud Mental, donde está Azcom, en la primera planta. El paciente va allí el día que se le cita a hacer un cribado. ¿Y qué es un cribado? Es un proceso de evaluación breve que dura entre 45 y 60 minutos, basado en varias escalas psicométricas que aquí no vienen al caso. También recogemos datos sociodemográficos y como objetivo tienen proporcionar un servicio accesible a la población, como os he dicho antes. Se hace en dispositivos móviles, en grupos hasta de 8 personas, es presencial y el acceso es directo, como os he comentado antes. En el cribado, aparte de varios cuestionarios que añadimos un cribado de detección de TDAH. ¿Por qué nos parecía esto interesante? Bueno, porque sí que es verdad que hay un alto porcentaje de la población con adicciones que también tienen TDAH sin diagnosticar y sin tratar, como ha comentado antes el doctor Sherman, tanto en adicciones a sustancia como en adicciones comportamentales. No nos quisimos extender mucho porque ya son muchos test, y entonces pusimos este test, es la escala SRS de cribado, es una escala muy sencilla de 6 ítems que tiene una elevada sensibilidad, detecta mucho TDAH, también tiene una baja especificidad, quiere decirse que muchas personas que no tienen TDAH pueden salir positivos también, con lo cual esto es para hacernos un poco una idea de lo que nos íbamos a encontrar, ¿vale? Estos son los datos a un año. Más o menos. Hemos visto ya, han acudido a cribado ya casi 1.000 adultos, de los cuales, como en todas las adicciones, más frecuente hombres, casi un 80%, y un 21% mujeres. La edad media es bastante joven, son unos 37 años. Ahora os comentaré por adicciones las edades medias más frecuentes. Y esto, bueno, es un poco el resumen del cribado, ¿vale? De ese cribado no todos pasan luego a tratamiento, ¿vale? Eso sí que quería recalcarlo. Nosotros en una reunión semanal estudiamos los casos con profundidad, miramos también antecedentes, si tiene antecedentes de salud mental o otro tipo de antecedentes, y si creemos que tiene una adicción comportamental basado en estos datos susceptible de ser tratado, ya lo pasamos a tratamiento. Entonces, estos adultos que van a cribado, los que reportan adicción a juego son casi un 40%, 20% online, 20% presencial. A sexo, casi un 23%, lo curioso es que son todos varones en 2 años y medio.
Compras, un 17%, 90% mujeres, videojuegos, un 13% de adultos y redes sociales, un 8%, que normalmente están imbricadas en las otras adicciones comportamentales. Es muy raro que una persona venga solo con una adicción a redes sociales, siempre suele ser asociado a adicción a compras o asociado a adicción al sexo. Aquí os quería comentar los resultados del cribado. Nosotros, analizando todos los datos del cribado y el resultado de este ASRS, vimos que hasta un 53,7% de pacientes que reportaban adicción al sexo salía positivo en esta escala de TDAH pequeñita que hemos visto. Esto luego no es la realidad, quiero decir, no el 53% tiene TDAH, pero sí bastante alto porcentaje. Un 48% compras, 46% redes sociales, 42,5% videojuegos, 39% juego presencial y juego patológico online, 33%, que curiosamente el juego online es una población mucho más joven y parecería que tendría más TDAH que el resto, pues los datos dicen que no. Yo sospecho que es porque muchos pacientes con juego patológico online son pacientes que ya están en tratamiento con TDAH y entonces el test no les sale tan alto como el resto, y eso nos ha pasado. Como os comentaba antes, en total el ASRS positivo está en el 43,2% de pacientes de cribado. Estos pacientes, ¿no?, los pacientes de cribado que pasan a evaluación, que os he dicho que está entre un 65 y un 68%, nos encontramos ya cuando pasan a evaluación, les hacemos una historia clínica, psicología clínica o yo como psiquiatra, sí que nos encontramos en los pacientes con tres grupos, ¿no? Tenemos pacientes con TDAH diagnosticado desde la infancia con tratamiento, ¿no?, que aún así desarrolla una adicción comportamental. Tenemos TDAH diagnosticado en la infancia, pero que llega a la adultez y ya ha suspendido el tratamiento, o bien lo ha suspendido de motu propio, o bien se lo han suspendido. Y el tercer grupo es el TDAH que o bien diagnosticamos nosotros en la consulta, o bien viene diagnosticado recientemente, y este ha sido el grupo más numeroso de los tres. Ahora ya voy a entrar un poco en por qué existe esta vulnerabilidad entre la TDAH y la adicción comportamental. Como se ha comentado mucho toda la mañana, yo no voy a decir nada nuevo, ¿no? Pues las características, los endofenotipos, ¿no?, los rasgos de carácter, las características neuropsicológicas del TDAH les hacen muy proclives a las adicciones comportamentales. Sobre todo, bueno, pues aquí tengo la dificultad de la regulación emocional, la inhibición comportamental, el rasgo, ¿no?, de tendencia a preferir la gratificación inmediata, la elevada impulsividad, ¿no?, la alteración en la función ejecutiva les hace muy proclives a tener una adicción comportamental. No me voy a entretener mucho en esta diapositiva porque ya se ha hablado mucho de todos estos rasgos durante toda la mañana, pero para que entendáis un poco cómo entra esto dentro de todo lo que son las adicciones comportamentales en personas con TDAH. Yo me pregunto, ¿existe un perfil típico de persona con adicción a sexo, juego, compras y TDAH? Pues no, cada persona es diferente y tiene sus peculiaridades, pero sí que quería traer unas cuantas viñetas clínicas para que veáis un poco qué tipo de paciente vemos nosotros con TDAH. Sí que quiero deciros que estos pacientes con TDAH y con adicciones comportamentales, la mayoría no consumen ninguna sustancia, ¿vale? Son personas que tienen adicción comportamental pero no consumen sustancias, ¿vale? Algunos ejemplos, bueno, pues esto, por ejemplo, pacientes con adicción al sexo que sí que reportan bastante TDAH y algunos los he diagnosticado yo en la consulta con entrevistas, con entrevista clínica y demás. Por ejemplo, un varón de 39 años con un diagnóstico de TDAH desde la adolescencia, aunque a los 18 años dejó de tomar tratamiento de motu propio, y que sí que empezó a los 12 años con consumo problemático de pornografía que continúa en la actualidad hasta el punto, bueno, pues de generarle muchas consecuencias emocionales, psicológicas, de pérdida de empleo, de separación de la pareja, etcétera, etcétera. Y él comenta siempre que desde el principio lo usaba como para regular las emociones, ¿no? Era una persona con muchos problemas en la adolescencia, ¿no?, problemas de bullying, etcétera, y esto lo usaba como regulador emocional. Es verdad que a los 18 años decidió dejarlo porque había oído que el TDAH ya en el adulto pues no existía y entonces se tenía que acabar el tratamiento y bueno, pues eso le ha generado bastantes problemas, no solo con la adicción a la pornografía, sino otros problemas en su vida. Perdonad por esta diapositiva, no he conseguido quitar el juego presencial boca abajo, pero
pero bueno, se entiende bien. Juego presencial, hablo de juego presencial cuando hablo de adicción pues a los salones de juego, a los bingos, a las tragaperras, ¿vale? Esto es un ejemplo de persona con TDAH y adicción a juego presencial. Es un varón de unos 45 años que acude sobre todo a casinos y salones de juego presencialmente, a slots, o sea, juega a las máquinas tragaperras en estos lugares. Nunca se le ha diagnosticado de TDAH, aunque, bueno, haciendo una historia clínica, aquí pongo unos cuantos ejemplos, ¿no? Sí que hacen pensar que esta persona ha tenido un TDAH, pero por la edad que tiene, en aquella época, ¿no? Hace, pues eso, 35 años, 40 años, el TDAH apenas se diagnosticaba y ni siquiera estaba presente ni en los colegios, ni en los médicos, ni en los psicólogos, ni en ningún sitio, ¿no? Entonces, este hombre ha ido sobreviviendo como ha podido durante su vida, con trabajos muy precarios, por debajo de su nivel intelectual, siempre ha usado el juego como regulador, y este señor sí que consumía otras sustancias, ¿vale? De hecho, consumía cocaína, ¿vale? Entonces, bueno, con todo este cuadro clínico, sí que yo pensé que este señor podía tener un TDAH, los resultados de los test también lo daban así, y bueno, pues ahora mismo está en tratamiento por este motivo también, ¿vale? Compras. Compras, deciros que la mayoría son mujeres, aunque también hay hombres, y esto es una mujer de 40 años que no estaba diagnosticada de TDAH anteriormente, pero sí que ella contaba pues mucha sintomatología de inatención durante toda su vida, muchas dificultades en la regulación emocional y antecedentes en la juventud de TCA tipo bulimia nerviosa. Esta señora acudió con un intento de suicidio a la consulta por todo lo que se había gastado en las compras, se había entregado su familia, etcétera, etcétera. Y entonces, haciendo un poco la historia, esta no se la diagnosticó desde el principio de TDAH, sino cuando 2 o 3 consultas después, cuando ella empezó a comentar ya más de su historia biográfica y comentó que a su hija la habían diagnosticado de TDAH, ahí empezamos las dos un poco a indagar y a rascar que ella también podía tener un posible TDAH y actualmente está en tratamiento y se encuentra bastante bien. Y esto, juego online. Este último ejemplo es paciente típico de juego online, paciente mucho más joven, de 25 años, también los tenemos de 18 y 20 años, con TDAH del adulto, significa que este chico está en tratamiento por el TDAH desde la infancia, pero continúa su tratamiento en la edad adulta, y trabaja como entrenador de fútbol y estudia a la vez, ¿no? Y este chico empezó con adicción a las apuestas deportivas, pero lo cambió por la ruleta online porque él mismo dice que todavía la recompensa es mucho más inmediata, que las apuestas deportivas tiene que esperar a que acabe el partido, pero la ruleta es una recompensa inmediata. Entonces, este paciente joven con TDAH también lo vemos mucho en ADCOM. Y bueno, solo quería terminar, no sé si me queda tiempo, ¿no, Javier? 2 minutos, vale. La literatura también dice esto, ¿vale? Dice que en el TDAH y adicción a las compras, pues la neuropsicología, ¿no? Las características neuropsicológicas también dan, ¿no? Pues eso, mucho déficit de atención, mucho más frecuente en mujeres, el subtipo es inatento, ¿no? Como es mucho más frecuente en mujeres el subtipo inatento que en los hombres, como he comentado antes, ¿vale? Que en el ejemplo que he dicho. En el juego patológico, la prevalencia en individuos de TDAH, esto según la literatura científica, sí que es mucho mayor que en la población general, que anda en torno a un 2,5-3%, ¿no? Deciros que hay literatura científica al respecto que dice que el porcentaje de TDAH en adicciones comportamentales es hasta 4 o 5 veces mayor que en la población general, ¿vale? Y también el problema de juego suele ser más grave en personas que tienen TDAH. Y en la adicción al sexo es lo mismo, ¿vale? También tiene como mucho más porcentaje TDAH personas con adicción a la pornografía que en la población general. Aquí en este estudio, que es un estudio de hace ya unos años, del 2019, hasta el 15-67% podría tener algunas características de TDAH. Y bueno, como conclusiones, solo quería haceros pensar, ¿no? Que existen estas adicciones comportamentales que están muy extendidas entre la población y que el TDAH es muy prevalente en este tipo de adicciones, sobre todo en adicción al sexo, compras y el juego, ¿vale? Presencial y online. Los pacientes que pasan a evaluación tienen un alto porcentaje de TDAH, ¿no? En el cual el subtipo inatento, como es lo normal en la evolución a la adultez, es mucho más frecuente, lo cual el diagnóstico de TDAH y adicción comportamental dificulta bastante el tratamiento, es más complejo.
y sobre todo es súper importante para nosotros la detección, evaluación y tratamiento del TDAH en personas que acuden por adicción comportamental y lo tenemos muy presente. Muchas gracias. Muchas gracias, Marisol. Las preguntas para el doctor Roncero las dejamos para el final, cuando acabe el doctor Cibeira, si os parece. La siguiente presentación va a ser el doctor Ignacio Cibeira, también de ADCOM, también del Instituto de Psiquiatría del Río Marañón, y vamos a evolucionar un paso más y nos vamos a centrar, ¿no?, en las adicciones a las pantallas y videojuegos, ¿no?, sobre todo a las pantallas, que creo que es algo que, bueno, yo creo que a todos nos inquieta cada vez más, ¿no?, lo que está pasando con todo lo que llevamos. Mira, todo el mundo está sacando el móvil, pues efectivamente, ¿no?, todos los llevamos aquí uno guardado o dos, ¿no?, y eso está siendo un problema con los peques. Y con los peques con TDAH, pues ya, y os cuento. Bueno, pues nada, antes de nada, dar nuevamente las gracias a Fátima, Fundación, doctor Ferre, por dejarme salir del despacho, a poder hablar con gente. Gracias a los técnicos por dejarme este micro. Es una pasada poder hablar un poquito alto y que la gente te escuche. Y gracias, por supuesto, a todos los presentes. Aguantar hasta el final no siempre es fácil, ¿eh? Algunos de ustedes ni siquiera se levantó una vez, que eso no es fácil. O sea que muchas gracias. Este título a mí me cuesta entenderlo. Entonces, como yo he empezado con la palabra enredados, voy a empezar a enredarlo todavía más y me toca hablar de nuevas tecnologías, pero específicamente de redes sociales. Las redes sociales, sí, pero no, no, pero sí. Y la gente dirá, ¿esto qué es? ¿No? Redes sociales, sí, usarlas, pero cuidado con ellas, o no, 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 no. No os metáis en ellas, pero cuidado que podéis aprender a hacerlo, ¿no? ¿Qué acabo de decir? Pues vamos a intentar darle luz a ello, ¿no? Entonces, es imposible hablar de red social sin hablar de lo que es socializar, ¿no? Y es verdad que esto se está alterando, esto está cambiando, esto tiene una dimensión que ya no es única. Y por eso yo quiero intentar bajar a lo que históricamente, que esta palabra ya también es un poco está obsoleta, se conceptualiza como socialización. La socialización es un proceso de aprendizaje. La socialización es una internacionalización de normas, pongo la palabra valores en negrita, de comportamientos y de roles. Y con un contexto, ¿no? Con esa adopción de lo que acabamos de hablar dentro de un grupo de pertenencia, lo que podemos llamar sociedad. Claro, la socialización no es un proceso que tiene un principio y un fin estable, ¿no? La socialización se completa, tiene unas etapas, pero su curso tiene presencia a lo largo de toda la vida. Y es fundamental para interesarse, conocerse, crear una identidad propia, pero también para integrarse dentro de ese grupo social, ¿vale? Y en ese contexto también nosotros, utilizar la socialización nos ayuda a entender las expectativas del entorno. La práctica de la socialización, al final, tiene en esencia la palabra experiencia, vivencia o puesta en marcha de lo que supone la socialización. Y claro, hay unos agentes, hay unos mediadores, ¿no? Hay unas aristas en este contexto, ¿no? Y la familia sería ese primer grupo social, le llamaríamos el origen, ¿no? Estaría la escuela, lo hemos mencionado anteriormente, como esa fuente de desarrollo del conocimiento, meto también la palabra de valores, y estarían los medios de comunicación, que sería como ese vehículo, ese instrumento, ¿no?, que posibilitaría todo ello. Estarían también agentes que comparten la socialización, que son, por ejemplo, las amistades, y estarían también pues, las instituciones, ¿no?, que sean esos policías o esos personajes, esos individuos que nos pondrían a punto y pondrían los peros en el contexto de la socialización. Claro, yo me paro aquí porque es una cosa que me parece fundamental, ya no de profesor, de padre, de amigo. O sea, la palabra valor está perdiendo su valor. Y esto, que parece una tontada, me parece importantísimo pararse a describirla. Un valor, ese conjunto de principios, de creencias, de cualidades. Sin valor tenemos dificultad para tomar decisiones. Sin valor no podríamos discriminar lo que es bueno de lo que es malo. Sin valores, nosotros no podemos valorar lo que es importante de lo que no es. Y sin valores, ¿qué hoja de ruta tenemos? ¿Hacia dónde nos guiamos? Por tanto, los valores son importantísimos. Yo paro porque a veces digo, ¿de qué estoy hablando?, ¿no? Y como muchas veces hablar y simplificarlo
en un idioma que todos podamos entender, a mí me clarifica mucho las ideas. Y entonces yo diría que dentro de lo que es la socialización tenemos un terreno de juego, que sería la sociedad. Tenemos ese reglamento, conjunto de normas, de valores. Tenemos un entrenador, pues la familia, el colegio, ¿verdad? Tenemos compañeros de equipo, amistad. Tenemos un árbitro, las instituciones. Y llega el jugador, jugadora, ¿verdad? ¿Echan ustedes algo de menos? ¿Algún valiente? ¿No? ¿Dónde está la pelota? ¿La pelota? ¿Verdad? Pues la pelota serían esos medios de comunicación. ¿Ok? Y esto me sirve a mí para llegar a donde quería llegar. Medio de comunicación por excelencia en la actualidad, con un desarrollo, con una identidad, las redes sociales. Las redes sociales, la verdad que tienen bastante sentido. Su utilización, su implementación en esta sociedad, pues sirve pues, para crear conexiones, ¿no? Para vincular, para asociar intereses, actividades, ¿verdad? Las redes sociales, técnicamente, surgieron para adaptarnos a lo que es la aldea global, ¿no? Ese tercer milenio en el que la revolución digital es característica, es impronta, tiene un sentido de mayor justicia, tiene un sentido de mayor incluso humanidad, que esto lo podemos debatir, pero es lo que es clarísimo, que tiene un sentido de mayor conexión. Es verdad que lo que es la red social, lo que es la aldea común, inherentemente asocia una nueva génesis de información y de conocimiento, instantánea. Lo que está pasando ahora en Kuala Lumpur lo podemos saber en 2 segundos. Las elecciones norteamericanas, lo que ha comido Trump, lo podemos saber ahora mismo. Y esto, pues es difícil de controlar. Esto hay que conocerlo, pero gestionarlo requiere un aprendizaje. Claro, en datos, prácticamente todo el mundo que tenemos Internet, tenemos red social. Y esto es una cosa que va creciendo, no es un ente estático. Esto se está ya analizando en bases de datos, ya saben ustedes que la inteligencia artificial va por delante, pues la previsión es que no solo en tiempo de uso, sino que el dineral que va a mover en los conceptos y las redes sociales va a ser exponencialmente aumentando y la verdad que el acceso también va a ser casi para la práctica totalidad del mundo. Y en este ámbito España no es diferente. No es diferente. De hecho, a nivel poblacional, la etapa a la que yo tengo la suerte de dedicarme, que es la infancia y la adolescencia, no hablaríamos del 64%, hablaríamos prácticamente que todo adolescente, toda persona adulta, joven, tiene red social. ¿Correcto? Y no solo eso, sino datos también que yo creo que son importantes. España es el 5º país de Europa y el 12º del mundo en publicidad digital. Y cuando digo eso, porque la red social también es el marketplace, ¿no? La red social también es el sitio en el que se intercambian y se comercializan casi todos los productos. ¿Qué tipos de red social? Se me ha escapado ahí el tema de la dissocial, esto como la doctora Roncero antes, dissocial, porque algunos podemos tener dudas de si sirve para lo bueno o para lo malo, pues Facebook sigue siendo el número 1. Es verdad que nuestro país está bajando, pero Facebook a nivel global sigue teniendo 3.000 millones de usuarios. YouTube, padres, madres, tutores legales, de cualquier adolescente que esté aquí, YouTube es una red social. ¿Okay? Entonces, YouTube también hay que tenerlo en cuenta. Y luego, en esta gráfica que hablamos de 2 años, sobre todo lo que quería transmitirles es el auge del famoso TikTok. TikTok, que surgió en 2016, en el 2022 tenía 1.000 millones de usuarios. En 2024 ya tiene 1.600 millones de usuarios. Y la edad de esos 600 millones plus que hemos ganado, les aseguro, también opinión personal, que está bastante cercana a lo que es la adolescencia. Claro, en España podemos hablar que el top 3 seguiría siendo por Instagram, Facebook y Twitter, pero el mayor aumento, como les digo, es el TikTok. Y fue a raíz de la pandemia, curiosamente, a raíz de ese concepto de puertas abiertas en el que se instauró y está para llegarse. Y la caída, Facebook, ¿no? Red social, importante, negrita, no solo nos conecta para relacionarnos, es el marketplace, es el place to be, entretenimiento, fuente única, cuidado, es donde encontramos referencias, los famosos influencers. Y es un sitio que también tiene muchísimo desarrollo en lo que a formación se refiere. Aspectos positivos de la red social. Claro, pero la red social también
es un ente en estudio en nuestro ámbito. Un ente en estudio porque se está viendo que su uso cada vez más recurrente, más intensivo y persistente, y su uso ya llevamos años catalogándolo como un medio potencialmente adictivo. Hablamos que a nivel digital la repercusión, ¿no?, en lo que la salud mental se refiere también es significativa. Estudios, desarrollo de habilidades, salud general, ¿no?, consecuencias sociales, familiares. Y luego hemos tenido la desgracia, ¿no?, que ha habido una pandemia, ha habido unas condiciones que han limitado las libertades de los individuos y en ese contexto se ha visto que el uso de las tecnologías ha aumentado hasta 10 horas al día por persona y, por tanto, hemos tenido, desgraciadamente, un estudio ecológico, ¿no?, un estudio bastante intenso y que demuestra que un uso excesivo, abusivo de las redes sociales es un problema. Ni que decir tiene que ahora mismo es foco de investigación, su interacción con los problemas de salud mental. Sobre todo aquí lo que pueden ver es imagen corporal, su relación también con el tema de los trastornos de conducta alimentaria. También se ha visto, ¿no?, y se está estudiando la mala influencia de los influencers y la repercusión de esa mala influencia, ¿no?, en lo que a la salud mental de los receptores de esa influencia se refiere, ¿vale? Y lo que también datos importantísimos, ya tiene unos años, también una muestra de adolescentes, 50.000 madrileños, UNICEF, periodo COVID, preferencia para usar su tiempo libre, 96% medio digital. Si a ellos les interesa, a mí me interesa conocerlo, ¿vale? Y por eso tenemos que también clarificar. Yo no soy quien para decir si es bueno o malo, pero sí que quiero dar luz o por lo menos aportar ciertas respuestas y clarificar si es mayor o menor el riesgo de utilizarlas. Y para eso tenemos la suerte de tener un programa que, como ha dicho la doctora Roncero, llevamos 2 años y medio ya en marcha y tenemos no solo la oportunidad de categorizar, de intervenir, sino de conocer a las personas en base a la interacción con estas redes sociales. Y en ese contexto nosotros tenemos 2 posibles aristas. Verlas como una herramienta, y es verdad que es una herramienta que cuando se utiliza bien es súper útil, por ejemplo, a nivel comunicación, ¿no? Esa persona que vive en Estados Unidos, que no le podemos ver físicamente, pues lógicamente nos permite, ¿no? ¿Quién no tiene su hermano, primo trabajando en el extranjero y que puede saludarle, incluso felicitar el cumpleaños por la red social? Yo no hubiera conocido a Fátima sin la red social. Gracias. Entonces, todas estas cosas, pues es verdad, son un privilegio. Es un entretenimiento. La red social es verdad que permite dar rienda suelta a deseos que nuestra realidad no podría generar. En la red social muchas personas obtienen un rol de importancia, ¿no? Sus características y sus circunstancias le permiten un desarrollo en base a la red social, ¿sí? Y la red social al final, bueno, y no es broma, yo los pantalones, al final la ropa me la compro por la red social y oye, que creo que acierto, vamos, que me salen las ofertas y va bien la cosa. Y la red social, pues sí que es un medio de aprendizaje, de formación. ¿Quiénes de ustedes no han recibido, pues eso, ese máster online, esa clase online, ¿no? O quién se ha beneficiado, cámara mediante, de lo que es la formación vía telemática? Pero cuidado, todos debemos conocer, no solo lo estamos estudiando, sino lo estamos evidenciando, la red social como factor de riesgo. Yo empiezo siempre por los adolescentes, empiezo por las personas que considero más vulnerables. Casi nos olvidamos de lo fácil que es cometer delitos, de los depredadores, del ciberacoso. Hablamos aquí un poquito de esta digitalización de las escuelas. Ni siquiera les hablamos a los padres que la tablet con camarita es un riesgo absoluto de que alguien entre en el cuarto de su hijo. Hay que tenerlo en cuenta. Es un caldo de cultivo absoluto de comparación, ¿no? Más likes mejor, menos peor. Tengo muchos followers, soy guay, no tengo ninguno, soy un pringao. Bueno, cuidado. Es un riesgo evidente para la salud mental y física. Hablamos del componente adictivo, ¿no? Hablamos de la vulnerabilidad que han comentado mis compañeros en este contexto. Hablamos de esa estimulación constante que supone, ¿no? Y, por tanto, esa predisposición para ciertas personas vulnerables a convertirse en un medio adictivo. Y lo que vemos también es que insultar a la cara a alguien tiene menos valor que insultarle por las redes sociales ahora mismo. O sea, digamos que lo que se sube a la red deja de ser nuestro. Lo que pasa en un colegio se transmite al otro en 2 segundos. La hiperconectividad. Yo aquí paro porque
una de las principales terapias, ya no los psiquiatras, no es dar fármacos, no es dar pautas, es buscar periodos de desconexión en las personas que acuden a nuestra consulta. La desconexión es la parte fundamental para poder pensar en uno mismo, para poder mentalizarse en los demás también, ¿no? Y sin desconexión es imposible tener una adecuada socialización, ¿sí? Entonces, dicho esto, claro, si los adolescentes viven hiperconectados, es imposible que puedan relacionarse adecuadamente, ¿no? Entonces, lo más importante es también no solo valorar el por qué sí utilizarlas, sino también los riesgos de hacerlas. Y luego ya, como son muchos conceptos, hay uno que no quería dejar de comentar, y es la insensibilización. Estamos y están tan acostumbrados los usuarios de las redes sociales a recibir tal nivel de información, tal intensidad de información, que ya banalizamos incluso lo que supone la muerte, la violencia. Sí, se hizo un vídeo famosísimo este verano de un surfista siendo devorado por un tiburón. Y lo vio no sé cuántos millones de gente. Pero es que después de eso hay gente que podía tomarse una hamburguesa o hay gente que perfectamente podía celebrar un cumpleaños. A mí se me siguen poniendo los pelos de punta, ¿no? Y esto es un riesgo que cuando uno está en desarrollo tiene una importancia cósmica. Claro, ya no solo es el riesgo por la red social, hay que conocer realmente las características de las mismas, ¿no? La accesibilidad, la disponibilidad, la inmediatez, la intimidad que posibilitan, ¿sí? Esa alta estimulación, lo que técnicamente podemos denominar como descargas dopaminérgicas, tiene una característica, ¿no?, a la hora de descargarse, que es que se refuerza aleatoriamente, ¿no? Y eso es lo que al final acaba captando, ¿no?, lo que acaba enganchando, lo que acaba interesando. Pero fíjense, suelen ser refuerzos ajenos a la voluntad, pero sin embargo suelen ser un imán al final en las motivaciones de los individuos que le están haciendo. Ayer mismamente, un niño, 16 años, 8 horas con el TikTok, y no era consciente porque es entrar las patatas digitales. Esto es una realidad de estos medios. Luego, también es verdad que la red social siempre está ahí, y la red social está para cualquier persona. La red social está para el que quiere ser violento. Partido de fútbol, que lo siento, es que no nos da la vida a nadie. Las discusiones, la violencia, los insultos, la política, bueno, ni que decir tiene, ¿no? Puede ser una red social para fomentar tu creatividad, la competitividad absolutamente, ¿no? Pero ahí pongo a nuestros colegas los anestesistas. La red social y los medios tecnológicos hoy en día tienen un riesgo absoluto de generar anestesias emocionales. El famoso me da igual todo. Ya la depresión no es tristeza, ya no es irritabilidad, es embotamiento afectivo súper peligroso. Y ni que decir tiene que la red social, como riesgo y como característica, sustituye unas carencias que, si encima nos situamos en época de desarrollo, son un problema, porque luego adquirirlas es complicado e incluso, me diría, imposible. No hay una categoría diagnóstica, hay, digamos, intuición, hay orientación. Por eso yo también iría, como decía el doctor Sherman, a la dimensión, ¿no? La red social sería ese caldo de cultivo, ¿no?, en torno a los problemas que podamos asociar. Y dentro de lo que es los datos, nosotros estamos viendo en nuestra intervención en el dispositivo, en ADCOM, que hay una alta tasa de comorbilidad en el uso problemático de redes sociales y el TDAH. Y no solo nos apoyamos en la evidencia, en lo que vemos en los pacientes, sino también tenemos evidencia, estudio publicado 2024, entre esa relación TDAH y uso problemático de redes sociales. El doctor Selma me ha chafado, esto es el último, es lo que tiene. Mi gallina creo que es mejor, la verdad que la suya es bastante falsa. Esta es de las de ecológicas, ¿no? Lo han dicho también lo del ecológico, pues aquí está lo ecológico. Pues los medios digitales generan la inatención, la impulsividad, la hiperactividad, o el inatento, impulsivo, hiperactivo se engancha en los medios digitales. Pues lo que estamos, y hace ese match, ¿no?, que ahora está de moda también decirlo así, lo que estamos viendo es que es una relación bidireccional, ¿no? Estamos viendo que importante, no es cuestión de horas, no es cuestión de tiempo. El que es vulnerable, simplemente implicarse en la red social ya puede suponer un problema. Y hay gente, existe, ¿no?, como el que se toma 20 cigarros y vive 90 años, que le ha dado la suerte, la vida, de no generarle problemas. Es un flujo constante de información, lo decían antes, ¿no? Perdona por señalar, en plan colegio. Distracción, dificultad para concentrarse, asegurada. Ocupa espacios prioritarios.
que estos adolescentes dejen de hacer deporte y dejan de dormir es el principal foco de intervención. Ninguno de sus hijos, hijas, hijes que duerma menos de 8 horas puede tener red social. Ninguno. Ninguno de los hijos, hijas, lo otro era broma, que no haga deporte puede tener red social. ¿Vale? Gratificación inmediata. Esto es absoluto, ¿no? Placer frente a satisfacción. Tenemos que trabajar por lo que supone esfuerzos con refuerzo. Esfuerzos recompensas con esfuerzos. ¿Vale? Y luego, esa sobrecarga de información, esa ansiedad y estrés acumulado. No solo ese estrés lógico para poder superarte, sino un estrés muy difícil de regular. Claro, la impulsibilidad con este medio lo que supone es fastidiarla y tomar decisiones equivocadas. Caldo de cultivo para delitos, para ciberacoso. Y ni qué decir tiene que TDAH y redes sociales también por sí es una vulnerabilidad para adicciones comportamentales. Esa bomba atómica, ¿no? ese cóctel, ¿no? Esa situación que incluso ahora mismo a todos nos extrañaríamos ofreciéndole ese cigarrito, pues ofrecerle una red social a ciertas personas vulnerables, y en este caso a TDAH, sin control, sin supervisión y de forma aleatoria, es un problema, ¿no? Incluso biológicamente podríamos hablar de que esa corteza prefrontal que tienen deja la puerta abierta para que dé de comer a un sistema de recompensa con un medio altamente estimulante, con refuerzos totalmente aleatorios. Y ni que decir tiene que nuestro cuerpo estriado, ventral y dorsal, tiene esa dificultad para tomar decisiones y, por tanto, nuestra interacción en las redes sociales, como dice la imagen, es bomba nuclear. Y ya para finalizar, ese verde esperanza, así un poquito, toque un poquito guay, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que yo tengo miedo y lo que yo trabajo mucho en las familias, en los padres, en los referentes, porque la red social entra a nuestra casa o abrimos la puerta a la red social. Ahí ya me responden ustedes. Lo que está claro es que la red social viene a ocupar un espacio como referencia, como apoyo de niños, de niñas, de adolescentes, de incluso de adultos jóvenes, que no debe ser pasado por alto. Nosotros, la mejor terapia para mejorar la relación con las redes sociales es crear y ser sus referentes, ser su apoyo. Y en este contexto el éxito está asegurado. No puedo terminar sin enseñarles mis redes sociales. Muchas gracias a todos. Un poco para subir el ego y todas estas cosas, ¿no? Es broma, ¿O no? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Nacho. Gracias, Marisol. Bueno, ahora les toca a ustedes las preguntas que puedan ir surgiendo. Pero a mí sí me gustaría intentar tejer un pequeño hilo que conecte, ¿no? Porque al final hemos dejado quizás una puerta abierta al mundo de las adicciones, ¿no? Me has dejado ahí abiertas las adicciones a compras en las vísperas de Navidad, pues eso evidentemente tiene un punto interesante. Pero sí que es cierto que una de las cosas que yo, cuando me empiezo a estudiar el TDAH y lo veo a lo largo del tiempo, yo repito mucho la idea del factor de riesgo evolutivo, ¿no? Y retomo lo que decía José Chuantes, perdón, don José Ramón Gamo, ¿vale? Sobre esta mañana, justo antes del break, sobre ese riesgo evolutivo, ¿no? Donde al final aparecen cosas en el desarrollo de estos niños neuroatípicos o neurodivergentes que de alguna forma condiciona. Y esto me llevaba a un punto en el cual decíais antes, ¿no? Era Néstor el que decía: oye, no se engancha a quien quiere, sino quien puede. Y el problema del TDAH es que tienen un poquito más de riesgo, ¿no? Pero tienen un riesgo, y engancho con el profesor Carrasco esta mañana, temperamental, ese esqueleto biológico de la personalidad, esa predisposición, pero sobre todo un riesgo ambiental, ¿no? Y al final, si nosotros analizamos el riesgo de adicción o de patología dual de la gente, de las personas con TDAH, y yo recuerdo un estudio de hace unos años, no miraba adicciones a pantallas, pero sí hablaba de adicciones a sustancias y adicciones a la comida, ¿no? el binge eating, hablaba, ¿no? Que para llegar al trastorno por atracón, la adicción a la comida, había que pasar por un estado intermedio, que era un disconfort emocional, y la alimentación generaba ese confort, mientras que para llegar al consumo de sustancias uno tenía que pasar por el trastorno posicionista desafiante, es decir, por una alteración de la conducta. Bien, pues habiendo intentado enlazar todo lo que hemos dicho esta mañana, desde esta mañana con el profesor Carrasco, José Chu y vosotros, mi pregunta son:
¿qué hacemos? Es decir, porque estáis estudiando la comorbilidad, pero si tuviéramos que decir una idea, algo, ¿no? Decir, oye, pues hay que poner puertas al campo, hay que cerrar Facebook. No, eso va a ser imposible porque evidentemente nos cierran a nosotros, ¿no? ¿Qué recomendaríais? Que la gente que nos está escuchando desde casa o viendo desde la sala, es decir, que tienen un niño con TDAH, que tienen 12, 13 años y empieza a, mamá necesito un móvil, ¿no? Porque si todos mis amigos lo tienen y soy el único que no lo tiene, ya os digo que no pasa nada, es decir, de los 25 de clase hay 15 que son únicos, que no lo tienen. ¿Qué recomendación les dais? Nacho, Marisol. A ver, yo sí empiezo no paro también. A ver, yo empezaría por los valores. Una sociedad sin valores, y creo que la sociedad está perdiendo los valores, es una sociedad abocada a caer, ¿no? en medios adictivos. De hecho, incluso yo me atrevería a decir que en los próximos años, si la situación no cambia, una cuarta parte del mundo, decía el doctor Serman 10%, yo diría que muchísimo más personas pudieran tener problemas con estos medios, por el simple hecho, ¿no? de la estructura social en la que vivimos. Yo diría que cada uno tendría que responsabilizarse de la parte del pastel, es decir, los padres tenemos que priorizar los procesos realmente pedagógicos en nuestros hijos, tenemos que dar el ejemplo que queremos en nuestros hijos. Los docentes tienen que centrarse, ¿no? y crear ese espacio interesante en la escuela, que yo creo que ha dejado de ser tan interesante. Ahora, antes tú podías penalizar hasta las 8 de la tarde en una escuela, ahora cuando toca el timbre te echan, pero vamos, a patadas. Yo otro día en el colegio mi hijo no me dejaron ni hacer pis. Tengo un problema yo con esto, pero fui a buscarle y no me dejaron, le pareció mal que le dijera si puedo hacer pis recogiendo a mi hijo, ¿no? O sea, cuando uno va al colegio ya no es ese sitio en el que incluso ocupar nuestro tiempo libre. Hay que legislar, y es verdad que lo decías, no es legislar a Facebook, sino es legislar desde lo que es en España, desgraciadamente, están las penalizaciones y los beneficios. Pues los beneficios de hacer deporte, que sea más fácil, que haya más extraescolares, hay que legislar lo que es las actividades sociales también, y hay que clarificar desde lo que es los medios de comunicación la no normalización de que esto es lo que se lleva, de que esto es bueno. Hay que dejar muy claro, padres y madres, hay que dejar muy claro, terapeutas, que el riesgo es evidente y el riesgo es real, ¿no? Y luego, como terapeutas, y yo aquí tiro a mi terreno, el mensaje debe ser claro. Yo, que me enfrento muchas veces, bueno, en jornadas y en ponencias, pues a distintas opiniones, claro, si nosotros contamos las cosas a medias, yo esto no lo hago por mis hijos, es que no lo hago por la consulta, lo hago por el bien común. Y es verdad que si tú te lo crees, esto lo transmites. O sea, la red social tiene cosas muy positivas, pero la red social en personas vulnerables, y cada vez tenemos más conciencia en lo que es vulnerable, es un problema absoluto, ¿no? Entonces, concienciarnos también nosotros. Entonces, perdonad porque la respuesta es muy abierta. Y luego ya termino con lo del móvil. Tengo un residente que se va a reír. Un móvil es algo que sirve para llamar y para recibir llamadas. Y eso ha existido ya desde hace 40 años. Un smartphone es algo totalmente distinto. Entonces, mi objetivo no es demonizar el smartphone. Mi objetivo es capacitar a la persona para que llegue al smartphone. Sin pasar por el móvil es imposible. El patatófono de toda la vida, que yo soy muy moderno y le llamo el T-phone. Tengo aquí incluso terapia, el teléfono terapéutico, el Nokia de toda la vida, el Alcatel de toda la vida, Nokia y Fundación Telefónica, creo que se llaman bien. Y todo esto, pues es que es etapas que todos debemos conocer. La presión social, yo creo que decías, ¿no? Creo que asociarse, ¿no? entre nosotros para volver a la normalidad, para cimentar nuestra forma de actuar en valores, no debe tampoco resultarnos raros. Que nuestro hijo sea el único que no lleve el Chromebook en nuestra clase, tu hijo va a ser el más listo de la clase, así os lo digo, y que va a tener más papeletas para que su capacidad sea llevada a un extremo más positivo, ¿no? Entonces, estas cosas, pues si nos lo creemos nosotros, creo que transmitirlo también va a ser más fácil. Y perdona porque me he extendido. No, está fenomenal. No, te has entendido, has intentado centrar un poco la respuesta. Marisol, no sé si quieres aportar algo más, oye, o darnos recomendaciones para la edición de las compras de cara a las Navidades. Bueno, yo sí que es verdad que redes sociales no veo tanto, adicción al móvil como tal en mis pacientes no veo tanto. Yo, como dice el doctor Cibeira, que le dice muchas veces a sus pacientes, si no quieres acabar en la consulta de mi compañera de al lado, haz lo que yo te diga, ¿no? Porque es verdad que al final los pacientes que veo yo son pacientes ciertamente más graves, ¿no? Con mucho más patología adictiva y con muchas más consecuencias, ¿no? Y entonces,
pues, bueno, pues yo creo que hay que empezar por el principio, ¿no? Con los jóvenes de ahora para que no lleguen, ¿no?, a cuadros como los que veo yo en un futuro, sobre todo con la pornografía, ¿no? Que ese es un tema que aquí no se ha tocado mucho, pero que es verdad que el acceso es libre desde muy pequeños y llegan, a lo mejor yo tengo pacientes de 30 a 35 años que llevan 20, 25 años viendo pornografía y que están muy mal, ¿no? No, bueno, Entonces, el acceso no es libre. Ahora estamos todos muy orgullosos porque en el afán nuestro de legislar, ¿no?, y de intentar pensar que se le pueden poner puertas al campo, ahora todas las páginas porno, ¿no?, tienen una ventanita que dice: ¿tiene usted más de 18 años? Clicas que sí, para poder entrar, ¿no? Sí. Entonces, no es acceso libre, ¿no? Si un niño de 12 años dice que sí y entra a ver pornografía, muy útil eso, sí, está lo fenomenal. veo yo Estamos estupendo. súper contentos todos Sí, por seguro que ha bajado los éxitos muchísimo. normativos. Oye, igual que lo del... ya puestos, igual las botitas de agua, ¿no?, que el tapón no se cae, ¿no? Es un gran paso, ¿no?, para la sostenibilidad del mundo. Bien, pero seguíamos con lo el de punto. las compras. A ver, yo, todo el mundo, cuando digo que me dedico al tema de adicción a las compras, la gente dice: ay, yo es que tengo adicción a las compras porque compro mucho. Pero lo que yo veo en la consulta no es mis amigas o yo misma, que a veces pues compras mucho en épocas del año y tal, no. Son personas que realmente... tienen muchos problemas, o sea, tienen deudas de 50, 60, 70.000 euros por adicción a las compras, se han endeudado, han robado a familiares, han sido presidentes de la comunidad de vecinos y han robado todo el dinero de la Pensaba que comunidad. ibas a decir presidente de la Comunidad de Madrid. No. No, de la comunidad de vecinos. O sea, que son personas que tienen una vulnerabilidad especial a tener ese tipo de adicción, ¿no? Porque, como os he comentado antes, no son personas proclives a consumir sustancias, pero sí tienen esa dificultad, ¿no?, para regularse emocionalmente, ¿no? Es verdad que hombres, sexo, mujeres, compras, ¿no? Y no es un tema es que es así, es un tema de género, ¿no? Lo veo todos los días en la consulta. Entonces, para tener una adicción a las compras, no es solo que te guste comprar, no, es que el comprar te llena un vacío y una malestar, un disconfort emocional que te lo regulas simplemente comprando, ¿no? Entonces, consejos para estas Navidades, pues nosotros en Azcom somos muy estrictos: barreras externas, control del dinero, control del móvil, mancomunar las cuentas del banco, no tener ni un duro, todo que pase por una persona que nosotros llamamos coterapeuta o familiar en este caso, que tenga que controlar exactamente todos los movimientos de esa persona. Borrar redes sociales, por supuesto, porque es una fuente constante, ¿no?, de anuncios, de modelos, de personas, ¿no?, que nos pueden llevar a comprar. Y ya os digo, al principio, muy estrictos: comprarse un Alcatel, tenemos hasta el modelo, un Nokia 330 o un Alcatel, lo tenemos apuntado en la lista que le damos a los pacientes, y eso es lo que hacemos con ellos. No hacemos magia ni por imposición de manos, sino simplemente pues les ayudamos entre todos pues a que controlen un poco esa adicción. Cuando necesitan su tratamiento se lo ponemos también, evidentemente, porque esto no se trata solo con barreras, ¿no? También esta regulación emocional y todas estas síntomas que tienen, en este caso de TDAH, también hay que tratarlo, y eso es lo que hacemos. No sé si hay alguna pregunta en la audiencia. Hola, mi nombre es Irene. Tengo una hija con TDA, me dedico a la comunicación y lo de las redes sociales, por una parte, tristemente las conozco mucho. Yo creo que tienen mucho más malo que bueno, y creo que la única solución va a ser volver atrás unos cuantos años, o sea, volver al mundo analógico un poco. Que nuestros hijos conozcan el mundo analógico, hacer un poco como habéis dicho antes, bueno, Joséchu, perdona, yo te llamo Joséchu porque todo el mundo te llama Joséchu, pero no te conozco. José Ramón Gamo. José Ramón Gamo, sí. Pues es que somos sus referentes, y yo veo en mi casa que mi hija, que tiene 22 años, con TDA, su apellido es Instagram. O sea, ella va y mira a veces... No puedes ver una película con ella solamente viendo la tele, no, es que está todo el rato viendo el teléfono. Pero es que veo que mi marido es que está todo el rato con un teléfono. Si somos nosotros los que estamos con el teléfono todo el día, ¿ellos qué van a hacer? Es que van a estar con el teléfono, la tablet y porque no hay más, no sé, más dispositivos. Pero yo creo que la única solución posible creo que va a ser volver
meterles como sea a los que vienen el mundo analógico. O sea, que toquen a un animal, que se abracen a los árboles, que bueno, igual es un poco idealista, pero yo creo que es la única opción, porque es que si no, esto va a ser que no se van a saber ni tocar una mano. Yo veo que hay mucho problema de relación entre jóvenes para conocerse, para ligar, para hablar, ya es que ni siquiera hablan por teléfono. Y bueno, eso, que yo creo que es volver un poco años atrás. Y los primeros nosotros. Eso es tremendamente complejo, porque yo creo que en el mundo en el que estamos, donde las 5 compañías más grandes del mundo, 4 son tecnológicas, es complicado, ¿no? Y además, antes le iba a preguntar, pero estamos ahí casi en el límite por la bola, por la pelota, ¿no? Que decía el doctor Cibeira, porque a mí me inquieta mucho ese punto, ¿no? Porque al final los que tienen que regular no se enteran, los que deberían autorregularse nos mienten, con lo cual es un problema. De hecho, iba a preguntaros, pero ya no me da tiempo, lo cual lo preguntamos después, pero ahí os lo dejo. Hay un estudio ahora inquietante porque acaban de hacer un mega estudio en Estados Unidos sobre el desarrollo cognitivo de adolescentes y están haciendo un estudio seriado. Y circunstancialmente y casualmente, ¿no? Pues, los primeros datos son tremendamente magníficos. O sea, evidentemente están en el punto donde no, pues tampoco usan tanto, en el fondo no usan tanto las redes sociales y demás, y hay aspectos positivos en cuanto a toma de decisiones y algún tipo de memoria de trabajo y tal. Entonces, claro, rascas un poquito y ya empiezas a ver que estos estudios están financiados por las compañías de tecnología, con lo cual eso ya implica, ese estudio que acaban de empezar a sacar los primeros datos, y ya empezamos al menos sensaciones curiosas, ¿no? Que los primeros datos sean tan pro redes sociales. Hay un punto de esperanza, ¿no? Es decir, hace unos años, ¿no?, intoxicamos todos los colegios con los iPads, ¿no?, con las tablets, y nos hemos dado cuenta de que los niños tienen que escribir con un papel y lápiz, ¿no?, para que aprendan a escribir, porque es que si no tampoco van a aprender a escribir, ¿no? Pero sí, tenemos un mundo complejo y probablemente un tema para retomar en las 23ª jornadas el año que viene. No quiero retrasarme más, quiero agradecer a Fundación Educativa y a Fátima la amabilidad de seguir contando conmigo, en darles la enhorabuena por el éxito de las jornadas y, bueno, aunque le queda despedir a Fátima las jornadas, emplazarles a todos a ustedes el año que viene para algo, no sé si mejor, pero más y mejor del TDAH. Muchísimas gracias a todos. No solo la clausura es muy sencilla y muy breve, muchas gracias a todos por haber venido, muchas gracias a los ponentes, a los moderadores y la tranquilidad que nos llevamos, que tenemos buenos profesionales para todo lo que está pasando. Muchas gracias a todos.